Peter Levine ha trabajado para desenmarañar los vastos misterios del trauma. Asistir a la comprensión y la superación del trauma en sus muy variadas formas se ha convertido en el trabajo de su vida. El trauma es un hecho de la vida, sin embargo no tiene por qué ser una condena a perpetuidad. El trauma no solo se puede curar, sino que con una guía y un apoyo adecuados puede resultar transformativo. El trauma posee el potencial para ser una de las fuerzas más significativas en la evolución y el despertar psicológico, social y espiritual. Tradicionalmente se ha considerado el trauma como un desorden psicológico y médico de la mente. Y mientras que en apariencia la práctica de la medicina y la psicología moderna celebra la conexión entre la mente y el cuerpo, menosprecia enormemente la profunda relación que tienen en la curación del trauma. La inesperable unidad del cuerpo y la mente, que a través del tiempo ha constituido el apuntalamiento práctico y filosófico de la mayor parte de los sistemas tradicionales de curación de todo el mundo, está ausente, por desgracia, en nuestro moderno sistema de tratamiento y comprensión del trauma. La mayoría de las terapias para el trauma se dirigen a la mente a través de la palabra y tratan las moléculas del cerebro con medicación. Ambos procedimientos pueden resultar útiles. No obstante, el trauma no se cura ni se curará plenamente hasta que atendamos al papel esencial que desempeña el cuerpo. Debemos comprender de qué forma el cuerpo se ve afectado por el trauma y hasta qué punto es importante para curar sus secuelas. Más allá de la visión mecánica y limitada de la vida, existe un organismo delicado, sensible y despierto, y vivo. Este cuerpo viviente, una condición que compartimos con todos los seres sensibles, nos informa de nuestra capacidad innata para superar los efectos del trauma. Al superar la fuerza destructiva del trauma, nuestro potencial innato nos eleva a nuevas cumbres de maestría y conocimiento. Cuerpo y mente. Si experimentas una serie de síntomas extraños que nadie es capaz de explicar, es posible que procedan de una reacción traumática frente a un incidente pasado que, tal vez, ni siquiera recuerdes. No estás solo, no estás loco. Existe una explicación racional para lo que te ocurre. No has sufrido daños irreversibles y es posible disminuir o incluso eliminar tus síntomas. Sabemos que con el trauma la mente se altera profundamente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente grave de coche se ve inicialmente protegida de la reacción emocional e incluso es posible que no lo recuerde con claridad o que sienta que no ocurrió en realidad. Estos significativos mecanismos, por ejemplo, la disociación y la negación, nos permiten navegar a través de esos períodos críticos, mientras esperamos que llegue un momento y un lugar más seguros para que estos estados alterados se concluyan. Ante un trauma, el cuerpo reacciona intensamente. Se pone en tensión cuando está en estado de alerta. Se prepara cuando siente miedo. Se queda inmóvil y se derrumba ante la impotencia del terror. Cuando después del incidente la reacción protectora de la mente frente al trastorno vuelve a normalizarse, la respuesta del cuerpo también lo hace. Cuando se frustra este proceso restaurativo, los efectos del trauma se asientan y la persona se traumatiza.
La psicología tradicional aborda el tema a través de sus efectos en la mente. Es decir, que se considera solo la mitad de la cuestión. Y por otra parte, resulta totalmente inadecuado. Si no tratamos al cuerpo y la mente como una unidad, seremos incapaces de comprender o de curar el trauma en profundidad. El cuerpo como sanador. El trauma es el resultado de una de las fuerzas más poderosas que el cuerpo humano es capaz de producir. Exige respeto. La clave para superar el trauma reside en la sensación corporal. Peter Levine explica en su libro Curar el trauma el plan de la naturaleza y da un ejemplo de una manada de impalas que está tranquilamente paseando en una frondosa arroyada. De repente el viento cambia de dirección y trae con él un nuevo, aunque familiar, olor. Los impalas sienten el peligro en el aire y de inmediato se tensan con un impulso vigilante. Huelen, miran y escuchan con atención durante unos instantes, pero al no aparecer ninguna amenaza, los animales vuelven a pacer relajados y no obstante vigilantes. Aprovechando el momento, un majestuoso leopardo salta desde la densa maleza en la que tenía su escondrijo. Como si fuese un organismo, la manada brinca rápidamente hacia un matorral protector situado en el margen de la arroyada. Un joven impala tropieza una fracción de segundo y después se recupera, pero es demasiado tarde. Indistinguible, el leopardo se abalanza hacia su pretendida víctima y la persecución se inicia a una velocidad de unos 112.000 por hora. En el momento del contacto, o justo antes, el joven impala cae al suelo y se rinde a su muerte inminente. Sin embargo, quizá no esté herido. El inmóvil animal no pretende estar muerto. Su instinto le ha hecho entrar en un estado alterado de conciencia que compartimos todos los mamíferos cuando la muerte parece inminente. Muchos indígenas interpretan este fenómeno como la entrega del espíritu de la presa al predador, y de hecho en parte es así. Los fisiólogos llaman a este estado de alteración la respuesta de inmovilización o de paralización. En una de las tres respuestas disponibles con las que cuentan los reptiles y los mamíferos cuando tienen que enfrentarse a una amenaza abrumadora. Las otras dos, la lucha y la huida, resultan mucho más corrientes para la mayoría. La respuesta de inmovilización es menos conocida. Sin embargo, en su trabajo Peter Levine explica que en los últimos 25 años se ha convencido de que es el factor aislado más importante para descubrir el misterio del trauma humano. La naturaleza, dice él, ha desarrollado la respuesta de la inmovilización por dos buenas razones. La primera es que sirve como última estrategia desesperada de supervivencia. Quizá te resulte conocida la palabra o la frase hacerse el muerto. Existe una posibilidad de que el leopardo decida arrastrar a su presa muerta a un lugar a salvo de otros predadores o a su guarida, donde más tarde puede compartir la comida con sus cachorros. Durante este tiempo, el impala podría despertar de su estado de paralización e iniciar una atropellada escapada en un momento de descuido. Cuando se halle fuera de peligro, el animal se sacudirá, literalmente, los efectos residuales de la respuesta de inmovilización y recuperará el pleno control de su cuerpo. Regresará a su vida normal como si no hubiese ocurrido nada. La segunda es que, en la inmovilización, el impala y el ser humano entran en un estado alterado en el que no experimenta ningún dolor. En el caso del impala, esto significa que no sufrirá mientras sea desgarrado por los dientes afilados y las garras del leopardo.
Cuando se tiene que hacer frente a una amenaza abrumadora, la mayoría de las culturas humanas tienden a juzgar esta rendición instintiva como una debilidad equivalente a la cobardía. Sin embargo, bajo este juicio se esconde el profundo miedo de los hombres a la inmovilización. La evitamos porque es un estado muy similar al de la muerte. Actuar así es comprensible, pero lo pagamos muy caro. La evidencia fisiológica nos demuestra claramente que la capacidad para entrar y salir de esta respuesta natural es la clave para eludir los efectos debilitantes del trauma. Es un don de la naturaleza. La clave para curar los síntomas traumáticos en los seres humanos reside en nuestra fisiología. Cuando nos enfrentamos a lo que percibimos como ineludible o como una amenaza abrumadora, los seres humanos y los animales utilizamos la respuesta de la inmovilización. La cuestión más importante que debemos comprender respecto a esta función de la inmovilización es que es involuntaria. Esto significa que el mecanismo fisiológico que gobierna esta respuesta reside en la parte primitiva, instintiva de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, y que no se encuentra bajo un control consciente. Por este motivo, opina Peter Levine, que el estudio del comportamiento del animal salvaje resulta esencial para la comprensión y la curación del trauma humano. Las partes instintivas e involuntarias del cerebro humano y del sistema nervioso son prácticamente idénticas a las de otros mamíferos e incluso a la de los reptiles. Nuestro cerebro, a menudo definido como tríada, consiste en 3 sistemas integrales. Estas 3 partes son comúnmente conocidas como el cerebro reptil instintivo, el cerebro mamífero o límbico emocional y el cerebro humano o neocórtex racional. Dado que cuando se percibe una situación que amenaza la vida, las partes del cerebro que se activan son las que compartimos con los animales, es posible aprender mucho a través del estudio de la forma en que algunos animales, como el impala, evitan el trauma. A fin de llevar este argumento un poco más lejos, creo que la clave para la curación de los síntomas traumáticos en los seres humanos reside en nuestra capacidad de representar la fluida adaptación de los animales salvajes cuando se sacuden y salen de la respuesta de inmovilización para volver a moverse y a funcionar plenamente. Al contrario de lo que les ocurre a los animales salvajes, cuando los seres humanos nos sentimos amenazados, nunca nos resulta fácil resolver el dilema entre luchar o escapar. Este dilema surge, al menos en parte, por el hecho de que nuestra especie ha desempeñado ambos papeles, el de predador y el de presa. Los hombres prehistóricos, aunque muchos de ellos eran cazadores, pasaban mucho tiempo acurrucados y agrupados en frías cuevas, con la certeza de que en cualquier momento podían ser apresados y desgarrados en pedazos. Nuestras posibilidades de supervivencia se vieron incrementadas cuando nos reunimos en grupos más numerosos, descubrimos el fuego e inventamos las herramientas, muchas de las cuales eran armas que se utilizaban para la caza y la defensa. Sin embargo, la memoria genética de que hemos sido presas fáciles ha persistido en el cerebro y el sistema nervioso. Al carecer tanto de la ligereza del impala como de los colmillos y las garras letales del airoso leopardo, a menudo nuestro cerebro humano se le ocurre, tras el incidente, que tiene la posibilidad de emprender una acción para preservar la vida. Esta incertidumbre nos ha hecho particularmente vulnerables a los poderosos efectos del trauma. Animales como el ágil y rápido impala saben que son de presa y están muy familiarizados con los recursos de supervivencia.
intuyen lo que necesitan hacer y lo hacen. Del mismo modo, la elegante carrera a 112 km/h del leopardo, junto con sus colmillos y garras traicioneras, lo convierten en un predador confiado. Sin embargo, para el animal humano, la frontera no está tan clara. Cuando se enfrenta a una situación que amenaza su vida, nuestro cerebro racional puede sentirse confundido y pasar por alto nuestros impulsos instintivos. Aunque es posible que haya una buena razón para pasarlos por alto, la confusión que acompaña esta situación prepara el escenario para lo que yo denomino el complejo de Medusa, el drama llamado trauma. Como en el mito griego de Medusa, la confusión humana que sobreviene cuando contemplamos la muerte cara a cara es capaz de convertirnos en piedras. Nos quedamos congelados de miedo, y esta paralización resultará en la creación de síntomas traumáticos. El trauma es un hecho hiriente en la vida moderna. La mayoría de las personas han sufrido algún trauma, no solo los soldados o las víctimas de abusos o de agresiones. Tanto las causas como las consecuencias del trauma son muy amplias y con frecuencia se ocultan de nuestra conciencia. Esto incluye los desastres naturales, por ejemplo, terremotos, tornados, inundaciones, incendios, la exposición a la violencia, los accidentes, las caídas, las enfermedades graves, las pérdidas súbitas, la cirugía y otros procedimientos médicos o dentales necesarios, los partos difíciles e incluso niveles elevados de estrés durante la gestación. Por el hecho de ser seres instintivos, con capacidad de sentir, responder y reflexionar, poseemos el potencial innato de curar incluso las heridas traumáticas más debilitadoras. Dice Peter Levine que está convencido de que como comunidad humana mundial podemos empezar a curarnos de los efectos de traumas sociales de gran alcance como los de la guerra o los de los desastres naturales. Se trata de la energía. Los síntomas traumáticos no están causados por el mismo suceso que los desencadena. Son consecuencia del residuo de energía congelado que no ha sido resuelto ni descargado. Este residuo permanece atrapado en el sistema nervioso, donde es capaz de provocar estragos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Los síntomas alarmantes, debilitantes, a menudo extraños y de larga duración de trastorno postraumático, se desarrollan cuando no somos capaces de completar el proceso de entrar, atravesar y salir del estado de inmovilización o congelación. Sin embargo, si iniciamos y animamos nuestro impulso innato de recuperar el estado de equilibrio dinámico, seremos capaces de descongelarnos. Y acá el autor continúa con el ejemplo del impala que huye del leopardo que lo persigue. Su sistema nervioso está cargado con una energía que lo impulsa a una velocidad de 112 km/h, y en el momento en que el leopardo da su arremetida final, el impala se derrumba. Desde fuera aparece inmóvil y da la sensación de que está muerto, pero por dentro su sistema nervioso todavía sigue cargado al máximo, para proporcionar una velocidad de 112 km/h. Aunque se haya quedado inmóvil, lo que ahora ocurre en el cuerpo del impala es similar a lo que ocurre cuando pisas a fondo el acelerador y frenas a la vez. La diferencia entre la carrera interna del sistema nervioso, motor, y la inmovilidad externa, freno, del cuerpo, crea una poderosa turbulencia similar a la de un tornado, en el interior del organismo. Este tornado de energía es el punto focal a partir del cual se formarán los síntomas del estrés postraumático. Para que puedas visualizar mejor el poder de esta energía, imagínate que te encuentras haciendo el amor con tu pareja. Estás al borde del clímax cuando de repente alguna fuerza externa te interrumpe.
Ahora, multiplica esa sensación de contención por 100 y te acercarás a la cantidad de energía que se despierta con una experiencia que amenaza la supervivencia. Un ser humano amenazado o un impala debe descargar toda la energía movilizada para enfrentar esa amenaza o se convertirá en una víctima del trauma. Esta energía residual no desaparece así como así. Persiste en el cuerpo y a menudo fuerza la creación de una serie de síntomas como, por ejemplo, la ansiedad, la depresión y otros problemas psicosomáticos y de comportamiento. Estos síntomas son la vía que utiliza el organismo para contener o acorralar la energía residual acumulada. Por lo general, en la naturaleza, los animales descargan toda su energía comprimida y raramente desarrollan síntomas nocivos. Nosotros, los seres humanos, no somos tan aptos en este terreno. Cuando no somos capaces de liberar estas fuerzas poderosas, nos convertimos en víctimas del trauma. En nuestros, a menudo infructuosos intentos de descargarnos de esta energía, podemos quedarnos atrapados en ella, como una polilla atraída por el fuego. Quizás sin saberlo, creamos repetidamente situaciones en las que existe la posibilidad de liberarnos de la trampa del trauma, pero sin las herramientas y los recursos adecuados la mayoría fracasa. Por desgracia, el resultado es que muchos de nosotros nos dejamos acosar por el miedo y la ansiedad y no somos capaces de sentirnos totalmente a gusto ni con el mundo ni con nosotros mismos. El trauma resuelto es un gran don. Nos devuelve el mundo natural del flujo y del reflujo, de la armonía, del amor y de la compasión. Tras haber trabajado los últimos 25 años con personas que estaban traumatizadas, Peter Levine afirma que los seres humanos tenemos la capacidad innata no solo de curarnos a nosotros mismos de los efectos debilitantes del trauma, sino también a nuestro mundo.